A ver, ¿qué pasaría si la principal agencia de inteligencia de un país de repente identificara al neonazismo no solo como una amenaza más, sino como la de mayor potencial de crecimiento? Y ojo, no es un escenario hipotético. Hoy vamos a meternos de lleno en una serie de documentos desclasificados de la Agencia Brasileña de Inteligencia, la ABIN. Documentos que salieron a la luz gracias a una batalla legal de la organización Fiquem Sabendo. Son informes de 2019 y 2020. Una ventana, digamos, a lo que de verdad le preocupaba al sistema de seguridad de Brasil en ese momento. Nuestra misión hoy es esa: entender qué revela este mapa secreto sobre el extremismo en el país. Y eso que dices es clave. No estamos hablando de una columna de opinión o un estudio académico. Esto es la evaluación de riesgo oficial, hecha por la propia ABIN. Es el Estado brasileño hablándose a sí mismo sobre lo que veía crecer. Eso le da un peso tremendo. Y como bien decías, la historia de cómo salieron a la luz es casi tan fascinante como el contenido. Entremos de lleno entonces, porque hay muchísimo que desempacar. El hallazgo principal, la gran alerta del informe de abril de 2020, es esa frase. La ABIN concluye que los movimientos neonazis eran la amenaza con mayor potencial de crecimiento. Detengámonos un segundo aquí. No el crimen organizado, que es un problema gigante, no el terrorismo internacional, el neonazis. Esa era la principal preocupación de crecimiento para la inteligencia brasileña. Es impactante. Es una conclusión muy fuerte, sin duda. Y fíjate, la agencia no lo veía como un fenómeno aislado. No eran, digamos, 4 locos en el sur del país, que es el estereotipo. El informe lo conecta con un contexto global. Los analistas decían que esto era un eco de lo que pasaba en el mundo, sobre todo la reacción de la ultraderecha a la inmigración en Europa y a lo que ellos llamaban la islamización. O sea que estaban importando la ideología y también el pretexto. Y para que no suene abstracto, el informe pone nombres sobre la mesa. La ABIN monitoreaba la reorganización de grupos muy concretos: Crew 38, Hammerskin Nation. Misanthropic Division, Combat 18. Exacto. Son como franquicias internacionales del odio. Justamente, son marcas globales del supremacismo blanco. Y lo interesante es que la ABIN nota un cambio. El informe dice que después de un par de operaciones policiales grandes, Azov y Heidiles, estos grupos aprendieron. Se volvieron más paranoicos, mucho más cuidadosos, se hicieron más clandestinos. Entiendo, se hicieron más sofisticados, pero más allá de estas franquicias, ¿había algún movimiento local que les preocupara? Aquí es donde el informe se pone súper interesante. Pone la lupa sobre un grupo brasileño, a Nova Resistência. Y el nivel de detalle que manejaba la agencia es fascinante. Sabían que surgió en 2014, que para 2020 ya tenía células en 20 estados. Calculaban al menos 100 miembros fijos. Pero lo que de verdad les prendió las alarmas no fue el número, fue su discurso. ¿Qué decía su discurso? Defendían, y esto lo subraya el informe, la revolución armada como resistencia popular legítima. Revolución armada. Esas son palabras mayores. Eso ya no es un club de debate. No, para nada. Y la ABIN no los veía como una isla. Trazaban una línea directa entre estas ideas y los viejos grupos integralistas. Y para ilustrarlo, usan un ejemplo muy concreto que muchos recordarán: el ataque con cócteles Molotov a la productora Porta dos Fundos en la Navidad de 2019. Claro que lo recuerdo. Fue un escándalo tremendo, un ataque directo por un especial de comedia que consideraron blasfemo. Y el informe establece un vínculo directo. Es cauto pero muy sugerente. Dice que había indicios de que miembros de grupos integralistas poseían vínculos con A Nova Resistência. Y la prueba que presentan es demoledora. Justo después del ataque, A Nova Resistência publicó en sus redes que el ataque había sido inevitable. Eso, en lenguaje de inteligencia, es una validación del acto violento. Es un panorama bastante oscuro. Pero justo cuando una piensa que el foco está solo en la política, el informe abre otra puerta. Una puerta igual o más preocupante: la intolerancia religiosa. Y no de matriz islámica. Sí, y lo que me dejó helado de esa parte no es solo el qué, es el cómo. No estamos hablando solo de vandalismo o agresiones verbales, que ya es gravísimo. La ABIN destaca que el uso de armas de fuego, fusiles, ametralladoras, se había vuelto más frecuente. La violencia estaba escalando a un nivel casi militar.
Pero, ¿quiénes estaban detrás de esto? ¿Los mismos grupos ultranacionalistas? Aquí la cosa se complica y se vuelve más aterradora. En algunos estados, la línea entre extremismo y crimen común se estaba borrando. Grupos del crimen organizado, narcos, se estaban involucrando. Llegaban a prohibir, por la fuerza, las prácticas de religiones de matriz africana en los territorios que controlaban. Espera un momento. ¿Me estás diciendo que un jefe narco en una favela le decía a la gente a qué Dios podían o no rezarle? Exactamente. Es una convergencia siniestra, porque ya no es solo un prejuicio, es el control territorial impuesto con armas. Y la propia BIN admite en el documento que estos eventos están subnotificados, masivamente. La gente tiene miedo de denunciar. El problema real era, y seguro sigue siendo, mucho más grande. Entonces, si el ultranacionalismo y la intolerancia religiosa eran dos caras de este monstruo, el informe también identifica dónde se estaba alimentando: los foros de Internet y la Deep Web. Es el gran vector de radicalización de nuestro tiempo, y la agencia incluso traza un perfil del individuo que caía en estas redes. Jóvenes, en su mayoría hombres, a menudo con un historial de problemas familiares, psiquiátricos y sobre todo un profundo sentimiento de rechazo social. Para ellos, estos foros serán un refugio. Es el perfil clásico del lobo solitario, pero los foros los conectan, crean una manada virtual de lobos solitarios. Les dan un propósito. Y esto no es teoría. El informe lo ancla en una de las tragedias más horribles de Brasil, la masacre en la escuela de Suzano, en marzo de 2019. La ABIN considera ese ataque, de 2 exalumnos, como el ejemplo perfecto de esta nueva violencia incubada en línea. Recuerdo las imágenes. Fue terrible. Pero lo más aterrador, según el informe, fue el efecto contagio, ¿no? Es que eso es lo escalofriante. No es solo el acto, es la inspiración que genera. El informe detalla que después de Suzano se reportaron cerca de 80 amenazas de ataques similares en escuelas. 80. En casi todos los estados. La violencia se había vuelto viral. ¿Y en esos foros qué ideología se compartía? ¿Solo neonazismo? No, y eso es lo clave. Era una mezcla, una coctelera tóxica de odios. Se mezclaba apología al nazismo con la cultura incel. Ajá, que para quien no la conozca, son estos hombres que se autodenominan célibes involuntarios y culpan a las mujeres por su frustración, ¿verdad? Exacto. Y a eso se sumaba un odio visceral a homosexuales, negros, mujeres, cualquier minoría. Y por supuesto a una oposición fanática a lo que ellos llaman marxismo. Es un caldo de cultivo muy potente porque no necesita ser coherente. Y cuando una cree que el mapa de amenazas ya está completo, la ABIN saca otro conejo del sombrero. Uno bastante inesperado: el ecoextremismo. Sí, es una vertiente que a menudo pasa desapercibida. El informe identifica una célula, Sociedades Secretas Silvestre, o SSS. Y según la ABIN, este grupo no se andaba con juegos. Para esa fecha ya habían publicado 11 comunicados. Reivindicaban ataques con explosivos y amenazas directas a autoridades. ¿Amenazas a qué nivel? Al más alto. El informe detalla un incidente de enero de 2019. Detuvieron a 3 sospechosos en Goiás, vinculados a un intento de ataque con bombas cerca de la capital, y amenazas directas contra el entonces presidente electo Jair Bolsonaro, y 2 de sus futuros ministros, Ricardo Salles y Damares Alves. Amenazar al presidente electo, eso es cruzar una línea muy seria. Y por lo que veo en los documentos no se detuvieron ahí, ¿verdad? Para nada. En abril de 2019, la SSS reivindicó otro ataque. Incendiaron 2 vehículos del ICINBio, el Instituto de Conservación. Y junto con la reivindicación, lanzaron nuevas amenazas contra los mismos ministros. Pero esta vez, la amenaza era aún más específica. Decían que usarían una toxina biológica letal. O sea que la ABIN estaba lidiando con un espectro de amenazas increíblemente diverso, desde ultranacionalistas hasta ecoterroristas. Exactamente. Y al final, la ABIN hace una especie de pronóstico para 2020. Decían que el anarquismo era una amenaza baja, que el ecoextremismo tendía a fortalecerse. Pero, y aquí volvemos al punto central, la proyección más preocupante era otra. Cito de nuevo. Los grupos ultranacionalistas y neonazistas son las corrientes que presentan mayor potencial de crecimiento y fortalecimiento. En otras palabras, de todo lo que tenían en el radar, esto era lo que más les quitaba el sueño. Lo que nos lleva a la pregunta del millón. ¿Cómo demonios sabemos todo esto?
Porque me imagino que la ABIN no publicó este análisis en su página web. Desde luego que no. Esto lo sabemos por una batalla legal épica. El trabajo de hormiga de la organización Fiquem Sabendo. Se embarcaron en una lucha contra la ABIN que duró 6 largos años para que desclasificaran estos documentos. 6 años. Es una barbaridad. ¿Cuál fue el punto de inflexión que los obligó a ceder? Una decisión judicial histórica de mayo de 2025 del Tribunal Regional Federal de la Primera Región. Este fallo es un antes y un después para la transparencia en Brasil. Y su impacto es enorme, en 3 puntos. Primero, establece jurisprudencia. ¿Qué significa eso en la práctica? Significa que por primera vez un tribunal federal le dice a la ABIN, usted no es un reino aparte, no está por encima de la ley de acceso a la información. Le quita el poder de decidir arbitrariamente qué es secreto y por cuánto tiempo. Un golpe directo a la cultura del secretismo. Y el segundo punto. Crea un precedente poderosísimo. Ahora, cualquiera puede usar este fallo para exigir transparencia a otras entidades que han sido cajas negras, como las Fuerzas Armadas o el Ministerio de Relaciones Exteriores. Es como si hubieran derribado la primera ficha del dominó. Y me imagino que el tercer punto tiene que ver con la idea del secreto por el secreto, ¿no? Justamente. El tercer impacto, quizás el más profundo, es que desmonta la cultura del sigilo eterno. Reafirma un principio básico. La transparencia es la regla y el secreto es la excepción. Y esa excepción siempre debe tener fecha de caducidad. Es una victoria del derecho a saber. Entonces, si recapitulamos, tenemos una alerta temprana de la propia inteligencia brasilera en 2020 sobre el neonazismo como principal amenaza. Vimos un panorama increíblemente diverso. Intolerancia religiosa armada, ecoterrorismo y el rol central de Internet como acelerador de la radicalización. Y es crucial entender la doble naturaleza de esto. Por un lado, el contenido de los informes revela una amenaza gravísima. Es un diagnóstico preocupante. Pero por otro, la historia de cómo los obtuvimos es una victoria para la democracia. Es la prueba de que el derecho a la información puede prevalecer sobre el secreto de Estado. Es una dualidad fascinante. Y todo esto nos deja con una reflexión final, una pregunta que queda flotando. Este mapa de amenazas fue trazado en 2020. Estamos terminando el año 2025. La pregunta es, si esa era la advertencia hace 5 años, con todo lo que ha pasado en Brasil y en el mundo desde entonces, ¿cómo se vería un informe similar hoy? ¿Qué amenazas se han cumplido? ¿Y qué nuevas amenazas han evolucionado en las sombras desde entonces?